Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema propiedades de las fracciones de la primera unidad, fundamentos del álgebra. Propiedades de las fracciones. Tenemos la propiedad número 1. Esta propiedad nos dice que a sobre b por c sobre d es equivalente a escribir a por c sobre b por d. Cuando se multiplican fracciones, se multiplican los numeradores y también se multiplican los denominadores. Como ejemplo tenemos 2 tercios por 5 séptimos. Multiplicamos los numeradores 2 por 5 y multiplicamos también los denominadores 3 por 7. Y como resultado nos da 2 por 5, 10, 3 por 7, 21. Tenemos ahora la propiedad número 2. Esta propiedad nos dice que a sobre b dividido c sobre d es equivalente a escribir a sobre b por d sobre c. Cuando se divide en fracciones, se invierte el divisor y se multiplica. Acá nos podemos dar cuenta que el numerador está de color rojo y el denominador de color azul. Acá está invertido. Ahora el numerador es el color azul y el denominador es el color rojo. Como ejemplo tenemos 2 tercios dividido 5 séptimos. Esto equivale a 2 tercios por 7 quintos. Invertimos el divisor y como resultado nos da 2 por 7, 14 y 3 por 5, 15. Tenemos ahora la propiedad número 3. Esta propiedad nos dice que a sobre c más b sobre c equivale a la suma de a más b sobre c. Estas fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto se llaman fracciones homogéneas. Cuando son fracciones homogéneas, se suman los numeradores y simplemente se copia luego el denominador. Pero esto es válido solamente para fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador. Como ejemplo tenemos 2 quintos más 7 quintos. Esto equivale a la suma de 2 más 7 sobre 5, que es el denominador que tienen los dos en común. Por lo tanto, el resultado 2 más 7, 9 sobre 5. Tenemos ahora la propiedad 4. Esta propiedad nos dice que a sobre b más c sobre d equivale a por d más b por c sobre b por d. Estas fracciones no son homogéneas, ya que su denominador es diferente. Cuando son fracciones así, para sumarlos se multiplica el numerador del primero por el denominador del segundo. Se copia el signo y se multiplica. Ahora, el denominador del primero por el numerador del segundo. Acá lo tenemos con colores diferentes para que se pueda distinguir. Y por último se multiplican los dos denominadores, b por d. Entonces vemos que en esta parte se hizo a por d, se copió el signo. Si este signo fuese negativo, pues acá habría un signo negativo. Entonces se procedió de esta manera. A por d, se copió el signo, b por c. Y por último se multiplicó por el denominador, b por d. Como ejemplo tenemos 2 quintos más 3 séptimos. Vemos que son fracciones diferentes, o sea, con diferente denominador, no son homogéneas. Así que se multiplica cruzado. 2 por 7, se copia el signo, se multiplica el numerador por el denominador, 3 por 5. Sobre la multiplicación de los denominadores, 5 por 7, 35. Como resultado tenemos 2 por 7, que es 14, más 3 por 5, 15. 14 más 15 nos da como resultado 29, sobre el denominador 35. Muy bien, ahora tenemos la propiedad número 5. La propiedad 5 nos dice que a por c sobre b por c es equivalente a por b. Acá tenemos c con el mismo color. Cuando estamos multiplicando por un número que se repite, esto equivale a la división de c sobre c. Entonces
esta C se cancela con esta C. Esto da a entender que C sobre C se convierte en la unidad. Y sabemos que todo número multiplicado por la unidad nos da el mismo número. Así que se omite escribir el número 1. Por lo tanto nos queda como A sobre B. Tenemos como ejemplo 2 por 5 sobre 3 por 5. Vemos que acá el 5 está en el numerador y está también en el denominador. Así que nosotros podemos cancelar 5 en el numerador y 5 en el denominador, porque sabemos que la división entre 5 sobre 5 nos da 1. Todo número multiplicado por 1, vuelvo a repetir, nos da el mismo número. Así que se cancelan y nos queda como resultado 2/3. Pero esta propiedad es válida solamente cuando se están multiplicando. Cuando se está sumando, no se puede cancelar, solamente cuando se está multiplicando. Propiedad número 6. Esta propiedad nos dice, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces la multiplicación cruzada de A por D es igual a la multiplicación cruzada de B por C. Como ejemplo tenemos 2/3 es igual a 6/9, por lo que la multiplicación de 2 por 9 es igual a la multiplicación de 3 por 6. Y vemos que 2 por 9 es 18 y 3 por 6 es 18. Por lo tanto decimos que esto es una fracción equivalente. Esto es una fracción equivalente. Acá el 2 se multiplicó por 3 y nos dio como resultado 6. Y acá el 3 se multiplicó por 3 y nos dio el resultado 9. Cuando queremos fracciones equivalentes, tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Por ejemplo, si queremos la fracción equivalente de 5/9, pues podemos multiplicarle 5 a cada parte de esta fracción. Podemos multiplicarle 5 al numerador y al denominador. Si hacemos esto, decimos entonces que 5 por 5 es igual a 25 y que 9 por 5 es igual a 45. Y esto tiene que ser igual a la multiplicación cruzada de numeradores y denominadores. Si multiplicamos 5 por 45, 5 por 45 va a ser igual a la multiplicación de 9 por 25. Muy bien, el resultado de 5 por 45 es 225. Y el resultado de 9 por 25 es el mismo valor, 225. Y así es como encontramos fracciones equivalentes. En este ejemplo vamos a efectuar la suma de estas dos fracciones. Por lo general, cuando se suman dos fracciones con diferente denominador, se busca el denominador común más pequeño de las dos fracciones. A esto se le llama el mínimo común divisor y se abrevia como MCD. Vamos a ver la aplicación del MCD en la suma de estas fracciones. Muy bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Para calcular el mínimo común divisor tenemos que hacer una tabla en la cual vamos a colocar los denominadores de cada fracción. Vamos a colocar entonces el 36, vamos a poner un guión para separar y vamos a colocar ahora el 120. Vamos a trazar una línea. Ahora lo que vamos a hacer es dividir cada factor entre los números primos, comenzando desde el más pequeño, que sería el 2. Luego continuamos con el 3, el 5, el 7, el 11, etcétera. Tenemos más números primos. Recordemos que un número primo solamente es divisible entre 1 y entre sí mismo. Como el 2 se divide entre 1 y entre sí mismo. 3, 5, 7, 11, etcétera. Así que vamos a comenzar a dividir cada factor usando el primer número primo, que es el 2. Vamos a comenzar entonces con el 2.
y vamos a decir la mitad de 36. Vamos a colocar el 2 acá y vamos a sacarle mitad a 36. Sabemos que la mitad de 36 es 18. La mitad de 120 es 60. Acá nos damos cuenta que estos dos factores siguen teniendo mitad, así que vamos a continuar usando el 2. La mitad de 18 es 9. La mitad de 60 es 30. Muy bien. Nos damos cuenta que 9 no tiene mitad, pero 30 sí. Así que vamos a seguir utilizando el 2. La mitad de 9. 9 no tiene mitad, así que se copia. La mitad de 30 es 15. Muy bien. Nos damos cuenta que 9 no tiene mitad, pero tiene tercera. 15 no tiene mitad y también tiene tercera. Así que ahora ya no nos sirve el 2 y vamos a hacer uso del 3. Vamos a decir, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 15 es 5. Porque sabemos que 3 por 3 es 9 y 5 por 3 es 15. Vamos a ver que sigue habiendo tercera. Vamos a aplicar otra vez el 3. La tercera de 3 es 1. Acá llegamos al objetivo, a la unidad. Así que vamos a dejar indicado. Y el 5, como no tiene tercera, se copia. Ahora vamos a ver qué número puede llevar a la unidad al 5. Pues el número primo 5. Ya no nos sirve el 3, pero el 5 sí. Este 1 lo dejamos quieto porque ya llegamos a este objetivo. Así que vamos a sacarle entonces la quinta parte de 5, que es 1. Acá llegamos al objetivo. Así que la multiplicación de estos números va a ser nuestro MCD, mínimo común divisor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicarlos. Vamos a decir que 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Este es nuestro MCD. Esto también se puede escribir de esta manera. 2 elevado al exponente 3 por 3 elevado al exponente 2 por 5. Estos exponentes o esta forma de operar la vamos a explicar cuando estemos ya viendo el tema de exponentes, exponentes enteros. Muy bien, entonces vamos a operar esto. 2 elevado al 3, sabemos que es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3 elevado al cuadrado, sería entonces 3 por 3, 9, por 5. Muy bien, ¿cuál sería entonces el valor de esta multiplicación? El valor de esta multiplicación es 360. Muy bien, este 360 es nuestro MCD, nuestro mínimo común divisor. Así que para operar vamos a trazar una línea y vamos a colocar el 360 debajo, 360. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el 360 y lo vamos a dividir entre el denominador de la primera fracción. Entonces sabemos que 360 dividido 36 es 10. Y luego ese resultado se lo multiplicamos al numerador. 360 dividido 36 es 10. Por 5 es 50. Vamos a decir 50. Copiamos el signo. Si acá fuera negativo, pues colocamos un signo negativo. Luego hacemos lo mismo. 360 dividido 120 nos da el resultado 3. Y ese 3 se lo multiplicamos al 7. 3 por 7 es 21. 21. Entonces el resultado de esta suma es 50 más 21, 71 sobre 360. Ese es el resultado. Así que logramos sumar estas dos fracciones haciendo uso del mínimo común divisor. Tenemos el siguiente ejemplo. La suma de 5 décimos más 3 séptimos. Vamos a operar esta suma, pero usando otro método, que no es el MCD o el mínimo común divisor.
Así que vamos a multiplicar el numerador por el denominador del segundo. Sería 5 por 7. Copiamos el signo más el denominador por el numerador del segundo. O puede ser viceversa. El numerador por el denominador. 3 por 10. Sobre la multiplicación de los denominadores. 10 por 7, que sería 70. El resultado de esta suma es 5 por 7, 35. Más 3 por 10, 30. Copiamos el 70 y nos da como resultado final 35 más 30, 65 sobre 70. Simplificando esta expresión nos da como resultado final 13 sobre 14. Acá hicimos entonces la suma de estas fracciones usando una de las propiedades que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. La suma de 18 cuartos más 3 medios. Acá les voy a enseñar una técnica que nos puede servir de mucho. Vamos a hacer lo siguiente. El denominador de esta fracción sea igual que el denominador de la primera fracción. Vamos a convertir estas fracciones en homogéneas. Así que, para que el denominador de esta fracción sea 4, tenemos que multiplicarle 2 a este 2 que tenemos aquí abajo. Si hacemos eso, también tenemos que multiplicarle 2 al numerador. Entonces nos daría como resultado 18 cuartos más 3 por 2, 6, 2 por 2, 4. Y ahora podemos darnos cuenta que ya transformamos esta fracción en una fracción equivalente, que tiene el mismo denominador de la primera fracción. Ahora entonces podemos sumar los numeradores y copiar el denominador, que nos da como resultado entonces 18 más 6, 24 sobre 4. Se copia el denominador. Y como resultado final, sabemos que 24 sobre 4 es igual a 6. Veamos si lo hubiésemos operado como estaba anteriormente. Estaba así, 18 cuartos más 3 medios. Multipliquemos, sumemos ahora usando una de las propiedades que vimos anteriormente. Vamos a multiplicar numerador por denominador. Vamos a decir 18 por 2, 18 por 2, 18 por 2, más 4 por 3, sobre la multiplicación de los denominadores. 4 por 2, es 8. Esto es igual 18 por 2, 36, más 4 por 3, 12 sobre 8. ¿Cuál sería la suma de 36 más 12? Esto equivale a 48 sobre 8. La mitad de 48 es 24. La mitad de 8 es 4. Si se dan cuenta, llegamos a este resultado. Y sabemos que 24 sobre 4 es igual a 6. Como podemos darnos cuenta, el camino que tomemos nos va a dar el mismo resultado. Así que ya es solamente de decidir qué camino tomar para llegar rápidamente al resultado. Recordemos que en un examen, el enemigo del estudiante es el tiempo. En un examen de matemática. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video con el tema la recta numérica.